Y voy ahora un poco al detalle y a fundamentarlo, pero voy a tratar de fundamentarlo por otro lado, no por hablar de las telefónicas, etcétera, que creo que acá han abundado algunos de los que han intervenido que yo alcancé a escuchar. Tomé una de las declaraciones que salieron publicadas, pero además lo vi por televisión, digo, para cuidarnos del tratamiento que pueden hacer los medios. Una de las declaraciones de la presidenta cuando en el Teatro Argentino presenta el proyecto de ley. Y ella dice: deseo que este pueda ser un instrumento para que todos tengamos el derecho a ser visibles en la sociedad, etcétera, etcétera. Yo, el orden del deseo, ninguno de los que estamos acá lo podemos evaluar. Lo que sí podemos evaluar son las políticas concretas, que es las que justificarían o no, o nos permitirían comprender o no, si efectivamente ese deseo o esa política es capaz de llevarla adelante el gobierno. Yo creo que no, y me baso no en una opinión abstracta, sino en hechos muy concretos. Yo no puedo creer, y entiendo que esto no es así, que el gobierno con este proyecto busque la democratización de la comunicación. Y lo sostengo por 5 puntos. 1. La comunicación de sus políticas es opaca, por decirlo bajo. No es una comunicación transparente. Basta tomar distintos ejemplos, desde los fondos de la Patagonia hasta INDEC, pasando por el caso Skanska y todo lo que queramos sumar. Quiero decir que la comunicación de la política de este gobierno es, por lo menos, y dicho módicamente, opaca, para no decir que es una comunicación manipuladora, digo, para ponernos en el juego de las manipulaciones que efectivamente hace el Grupo Clarín, etcétera, etcétera. Un segundo punto tiene que ver con la política, ya no como comunica su política, sino con la política de comunicación de este gobierno, que la evaluamos no en función de qué pasó desde hace un año con el conflicto de la patronal del campo, sino que la evaluamos, vamos a tomar el periodo Kirchner o los Kirchner. Y uno lo que puede advertir en ese periodo es que hubo una política de comunicación que estuvo lejos, lejísimo, de democratizar la comunicación. El decreto 527, la fusión de multicanal Cablevisión, etcétera, etcétera. Para no hablar del acuerdo inicial que tuvo la presidenta cuando fue entrevistada por TN, o para no hablar de las simpatías que produce el Grupo ADAD, que yo creo que todos los que estamos acá compartiremos, que no representa, pero no ya la democracia, sino que ni siquiera representa algún tipo de diálogo más o menos civilizado en este estado de la civilización. El tercer punto es que yo debería pensar que la política del gobierno es romper o enfrentar los monopolios o los oligopolios. Entonces me pregunto, ¿por qué no es esta política correlativa con el enfrentamiento a otros monopolios y oligopolios? Y menciono, Telefónica es un oligopolio junto con Telecom, aparte son prácticamente el mismo dueño. Digo, tampoco aparece una lucha contra otros monopolios, ya que hablamos del campo, como esos grandes monopolios que son los que controlan los agroquímicos, desde Cargill, pasando por Monsanto, o la AGD, que es la aceitera general de esa. Tampoco un monopolio que me parece central, y lo subrayaba en una discusión que habíamos tenido, una charla que habíamos tenido el otro día en una clase pública, tampoco ese otro monopolio que es la Barrick Gold, que llevó a vetar una ley que es la ley de glaciares, una ley que había votado todo el Congreso. Cuando digo todo el Congreso me refiero hasta esa oposición, que califiquémosla como queramos, Ojera, Grupo Clarín, todos habían votado esa ley y la vetó la presidencia. Se entiende que a instancias o directamente de Barrick Gold o a través del gobernador sanjuanino Gioja. Digo, uno está viendo ahí políticas concretas de enfrentamiento a monopolios y oligopolios que entendemos que no son los únicos que existen en el área de la comunicación, sino en el conjunto de una economía que es fuertemente oligopólica y concentradora. Si me queda un tiempo más, no puedo calcularlo bien, ya estamos terminando, agrego otros 2 puntos. Su política hacia las organizaciones de la sociedad civil tampoco es una política de promover el debate y la democratización. Por el contrario, es una política que tiene 2 caras, la cooptación y la represión. Un ejemplo concreto son los sindicatos. Si hay algo que es un fenómeno de comunicación por excelencia, entre otras cosas, son las comisiones internas de delegados. Hay un 15% de comisiones internas de delegados en todo el país, y esto supone un fenómeno de comunicación central, porque es la única voz donde pueden hablar los trabajadores, donde no habla ni la burocracia, ni la patronal, ni el Estado. Por el contrario, en lugar de promoverlas, lo primero que se dice cuando se va a crear el sindicato del subte, que es tomada, antes de que se empezara a discutir, dice, hay un solo sindicato, que es la UTA, que como todos sabrán, es una organización de la sociedad civil que no se caracteriza por la democracia. Quinto punto, su política hacia la universidad, asfixia presupuestaria, no democratización, etcétera, etcétera. Cierro. Hay 21 puntos. Los 21 puntos pueden ser un programa o pueden ser una declaración. Para mí terminaron siendo una declaración. Son un programa cuando llevan una acción. Son un programa cuando hay un método para llevarlo adelante. El método es los foros, bienvenidos todos los foros y la discusión,
Pero también en el método uno advierte que aún en quienes la defienden, en general, lo he visto por los debates y lo digo muy respetuosamente, está la convicción, casi la convicción, de que esto no va a prosperar. Por lo cual, si es la madre de todas las batallas, y vamos a esa batalla con un escepticismo tan grande, yo entiendo que vamos a ir sin duda a una derrota, o que en todo caso esta ley no va a prosperar. Y en último punto, y sé que a lo mejor me estoy excediendo en algo, digo, no es un programa, es una desiderata, hay un método, pero además el problema central son los sujetos sociales que llevan esto adelante. ¿Quién es? ¿El gobierno de Kirchner? ¿Quién es? ¿La burguesía nacional? ¿El grupo Bergen? Y citemos todos los grupos, hasta Cristóbal López, no sé, digamos, sigamos analizando las familias de esto que se llama burguesía nacional. Y les agrego otros sujetos sociales. ¿Quién va a establecer el medio comunitario en el conurbano? ¿Igi? ¿O en el Chaco, Capitanich? ¿O en San Juan, Gioja? Yo creo concretamente que la discusión, desde mi punto de vista, tiene que ser un análisis global de la política del gobierno. Gracias.